crónico, ¿no? Donde el representativo de esa patología es la angina estable y parte de la angina inestable. Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia coronaria aguda o el síndrome coronario agudo, que tiene dos vías, ¿no? Un síndrome coronario agudo con ST elevado, refiriéndose al electrocardiograma, y síndrome coronario agudo, ST no elevado, refiriéndose también al electrocardiograma y a sus respectivos cuadros clínicos, ¿no? Entonces, ayer me faltó hacerles una revisión acerca de la anatomía del corazón en cuanto a las coronarias. Ustedes saben que las coronarias son las primeras ramas de la arteria aorta, ¿no? La coronaria derecha sale del seno coronariano derecho, la coronaria izquierda del seno coronariano izquierdo, y hay un seno no coronariano, ¿no? Que está libre de arteria. Entonces, de la coronaria derecha que sale del seno coronariano derecho, eh, da ramos, ¿no? Que van a irrigar al nodo sinusal, ¿no? Una rama para el nodo sinusal, ¿no? Da ramos para la arteria del cono, ¿no? Ramos auriculares, ¿no? Ramos marginales también agudos, ¿no? Y en su parte distal se subdivide en dos ramos, un ramo ventricular posterior, ¿no? Y un ramo descendente posterior, ¿no? Estos ramos pues dan también ramos septales, ¿no? Dan ramos septales. De este ramo aurículo-ventricular va a ir un ramito que va a irrigar el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Ese nodo aurículo-ventricular, de ahí sale pues el haz de His con sus dos ramas, ¿no? Rama derecha, rama izquierda. Entonces, cualquier alteración isquémica, ¿no? En esta arteria coronaria va a dar lugar pues a cambios, sobre todo, o trastornos a nivel del sistema de conducción, ¿no? Ya que puede afectar el nodo sinusal, ya que puede afectar el nodo aurículo-ventricular durante la isquemia. La coronaria izquierda, que nace con un tronco, ¿no? Un tronco, y se subdivide en dos, en la rama descendente anterior y la rama circunfleja, ¿no? La rama descendente anterior pues tiene ramos diagonales que van a irrigar parte de la cara lateral del ventrículo izquierdo, y los ramos septales, ¿no? Que irrigan el septum interventricular, ¿no? Y el ramo circunflejo da ramos marginales que van a irrigar la cara lateral. O sea, cada arteria irriga pues cierta área del ventrículo. El que irriga mayormente en mayor cantidad, en mayor porcentaje, es la descendente anterior, que irriga en un 60% del ventrículo izquierdo, la circunfleja en un 40% y la coronaria derecha en un 10%. Entonces, esos son los ramos de las arterias coronarias. Entonces, y estos, cuando se obstruyen cualquiera de estas ramas, se van a transcribir a través del electrocardiograma, que mediante las derivaciones van a estudiar ciertas caras. Por ejemplo, la cara inferior del corazón la va a dar en un mayor porcentaje la coronaria derecha. La cara lateral, que está dada por la circunfleja, va a darse los cambios a nivel del electrocardiograma en las derivaciones 1 y ABL, la cara lateral alta, B5, B6, la cara lateral baja, ¿no? Y la descendente anterior, que produce cambio pues a nivel de las precordiales B1, B2, cuando es anterior solamente, ¿no? Y cuando agarra los ramos septales, agarra B3 y B4. Entonces, va a hacer cambios pues ya en B1, B2, B3 y hasta B4, ¿no? B5, B6 ya agarra la cara lateral también, pero la cara lateral baja. Entonces, este es en cuanto a la anatomía de las arterias coronarias, así a grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo es la circulación coronaria? O sea, las arterias coronarias tenemos pues que están a nivel epicárdico, están a nivel intramural, están en la parte endocárdica, ¿no? Estas arterias irrigan las epicárdicas, ¿no? Y se irrigan durante la diástole ventricular, o sea, cuando la válvula aórtica está cerrada,
y se produce la diástole ventricular. En ese momento es que la sangre entra a las coronarias para irrigarla, o sea, se irrigan durante la diástole ventricular. Entonces, estas arterias coronarias, pues, que se dividen en arterias epicárdicas, ¿no? Que son vasos y ofrecen poca resistencia al flujo, ¿no? Son las arterias de conductancia, las que van a llevar, pues, todas a las diferentes áreas, ¿no? Y se dividen también en arterias intramiocárdicas, en donde se produce la mayor resistencia al flujo y que son fundamentales en la regulación de este, ¿no? Ustedes ven acá durante la diástole cómo permite, ¿no?, el flujo de sangre a nivel de la arteria epicárdica y también de las arterias intramurales y endocárdicas, ¿no? Esto es durante la diástole. Y ya durante la sístole ya se produce, pues, ya una resistencia a ese flujo, ¿no? Normalmente el flujo coronario se autorregula por mecanismos metabólicos locales, ¿no?, de acuerdo a las variaciones del consumo de oxígeno, ¿no?, dependiendo de si es necesario más oxígeno, si es necesario menos, ¿no? Dependiendo, pues, este flujo se autorregula induciendo, pues, distintos grados de vasodilatación de las arterias coronarias intramiocárdicas, ¿no?, con el consiguiente aumento de flujo, ¿no? Si necesita más oxígeno, estas arterias intramiocárdicas se van a vasodilatar más, ¿no?, y van a aportar más oxígeno al músculo cardíaco, ¿no? El consumo de oxígeno depende principalmente de 4 variables, ¿no? La cantidad que uno requiere de oxígeno miocárdico, ¿no? La frecuencia cardíaca, o sea, cuanto más frecuencia cardíaca, más necesidad de oxígeno, por lo tanto va a haber más consumo de este, ¿no? La tensión de la pared ventricular, por eso pacientes, pues, con hipertrofia ventricular requieren de mayor oxígeno también, ¿no? Los pacientes con la contractibilidad miocárdica, mientras mayor fuerza contráctil, mayor consumo de oxígeno también. Y la masa miocárdica, ¿no?, donde interviene también la hipertrofia del ventricular izquierdo. El síndrome coronario, pues, agudo, ¿no?, se define como la presentación, valga la redundancia, aguda de la cardiopatía isquémica, ¿no? Una presentación, o sea, una isquemia miocárdica aguda, una falta de oxígeno miocárdica aguda, ¿no? Y dentro de estas tenemos la angina inestable, como le decía, la angina inestable está entre el estable o sea, entre el síndrome coronario ST no elevado, que es un síndrome coronario crónico, y el síndrome coronario agudo, que se divide, pues, en ST elevado y no elevado, ¿no? La angina inestable es una de las presentaciones de este síndrome coronario agudo, ¿no? El infarto de miocardio agudo ST no elevado, ¿no? Es otra presentación. El infarto de miocardio agudo ST elevado, ¿no? Son cambios que se producen en el electrocardiograma que vamos a ver más adelante. Muerte súbita causada por causa cardíaca, ¿no? O sea, son pacientes, pues, que tienen lesión de tronco, o pacientes, pues, que tienen isquemia y hacen arritmias malignas, ¿no?, tipo taquicardia ventricular, fibrilación ventricular por isquemia miocárdica, ¿no? Son pacientes que presentan, pues, un infarto agudo y mueren inmediatamente, inclusive sin elevación de enzimas, porque la muerte es tan brusca que no da lugar a elevación de enzimas, ¿no?, en ese momento. La etiología, ¿cuál es la etiología de estos síndromes coronarios agudos, ¿no?, ST elevado y ST no elevado? ¿No? Es la formación de trombo sobre una placa ateromatosa inflamada y complicada, ¿no? Es un coágulo que tapa la arteria, ¿no?, que produce reducción aguda, ¿no?, de la luz y por lo tanto del flujo coronario, ¿no?, y por lo tanto de la oxigenación miocárdica. Más raramente se debe a espasmo, o sea, no solamente es por ateroma, ¿no?, complicada, inflamada. Pues también puede presentarse por espasmo, ¿no?, como hemos dicho, la angina de Prinzmetal, ¿no?, que nos da un síndrome de Takotsubo con cambios
electrocardiográficos de infarto de miocardio agudo, ST elevado, ¿no? Y que cuando uno los estudia angiográficamente, las arterias coronarias están normales, pero la función ventricular se deterioró, ¿no? Se deterioró y probablemente conforme avancen los días puede recuperarlo, dependiendo del daño miocárdico que produjo este espasmo prolongado de la arteria, ¿no? ¿No? Esto también nos da lugar, pues, a un síndrome coronario agudo, ¿no? Esta es la imagen, pues, de la luz del vaso, ¿no? La luz del vaso, la capa, el endotelio, ¿no? La capa media, ¿no? Con la lámina elástica interna, ¿no? La lámina basal y las células musculares lisas, ¿no? Algunas de estas moléculas, pues, de colesterol se adhieren al endotelio, ¿no? Una capa muy fina que cubre los vasos, ¿no? El endotelio, ¿no? Dañado, pues, por las turbulencias, ¿no? O sea, por los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la dilipidemia, el tabaco, la diabetes mellitus, son factores de riesgo que van dañando el endotelio, ¿no? Entonces, este endotelio alterado permite el paso, pues, de lípidos, ¿no? Como el LDL, colesterol, que es llamado el colesterol malo porque permite el paso de este colesterol hacia la pared vascular, hacia el endotelio, ¿no? Y este endotelio también alterado por la presencia, pues, de monocitos, ¿no? Este paso de moléculas de LDL colesterol a la capa media, ¿no? A la capa media de la pared de la arteria, y estas se oxidan, ¿no? Se oxidan porque cuando penetran ya al endotelio, las sustancias antioxidantes que se encuentran en el flujo sanguíneo dejan de estar en esta zona y se oxidan y producen, pues, cambios que más adelante vamos a ver, ¿no? Hay pasos, pues, de monocitos o macrófagos, que son células que, entre otras, fagocitan, comen la grasa, ¿no? Comen la grasa y la llevan hacia la capa media. Entonces, la formación de una placa de colesterol, ¿no? Los monocitos, ¿no? Los monocitos y los macrófagos ya han penetrado a la capa media, penetran a la capa media y estos fagocitan, pues, partículas de LDL, ¿no? Partículas de colesterol malo, ¿no? Colesterol oxidado, y se acumulan en esa capa, en la capa media, ¿no? Algunos monocitos se rompen y sueltan su contenido, ¿no? El LDL, colesterol oxidado, que es muy agresivo a la pared de la arteria, ¿no? Hasta acá todavía no se forma la placa ateromatosa que va a dar lugar a la obstrucción del vaso. Entonces, esta túnica íntima ya formada, ¿no? La famosa estría grasa, que consiste, pues, en las partículas de LDL oxidadas, linfocitos, macrófagos, ¿no? Células espumosas, detritus, cristales de colesterol, todo esto forma la famosa estría grasa, ¿no? Que hasta ese momento no genera síntomas en el paciente. ¿Por qué? Porque no hay disminución de la luz del vaso, ¿no? No hay disminución de la luz del vaso. O sea, una vez formada la estría grasa, ya comienza otros cambios, ¿no? Esta estría grasa en la túnica íntima estimula la migración, pues, de células musculares lisas, ¿no? Estas células musculares lisas, ¿no? Las células musculares lisas, ¿no? Que van a migrar también hacia la túnica media, ¿no? Que pierden su capacidad de contraer. Esas células musculares lisas pierden su capacidad de contraerse y se transforman, pues, en células con capacidad de producir depósitos de colágeno, ¿no? Que comienza ya a provocar sobreelevación en la pared arterial, formándose la placa ateromatosa hacia la luz vascular, ¿no? O sea, mira, esa migración de células, ¿no? Junta con la estría grasa, ya que pierden su capacidad de contraerse, van a producir, pues, depósitos de colágeno, y comienza, pues, la elevación, la sobreelevación en la pared arterial, formándose la placa ateromatosa hacia la luz del vaso, ¿no? Como se ve acá, ¿no?
Ya la placa ateromatosa ya se va hacia la luz del vaso, ¿no? Cuando las placas tienen un gran centro nefrolipídico y escaso colágeno, son placas llamadas placas inestables o placas vulnerables, ¿no? Porque tienen mucha inflamación y poco tejido fibroso. Entonces el flujo de sangre turbulento, ¿no?, que hay en la luz, rompe, pues, rompe ¿no? El flujo turbulento de la sangre rompe este endotelio y comienza, pues, la formación, pues, de trombos, ¿no? Este endotelio alterado cubriendo la placa que hace prominencias a la luz del vaso, ¿no? Esta gran cantidad de macrófagos, ¿no?, cargados de grasa, ¿no?, en la capa media, ¿no?, de la pared de la arteria, van a dar lugar que a este colesterol oxidado libre, ¿no?, este colesterol oxidado libre, muy dañino en la capa media de la pared arterial, ¿no? Y algunas de estas células musculares libres, ¿no?, algunas de estas células musculares libres que han migrado hacia la capa media van a formar esta sobreelevación dirigida hacia la luz del vaso, ¿no? Y esta placa, pues, puede romperse formándose alrededor, ¿no?, alrededor de esta luz del vaso, un coágulo ocluyendo completamente ¿no?, y provocando, pues, el llamado infarto agudo con una trombosis cuando es ya en la parte vascular periférica, con trombosis y gangrena en las piernas, ¿no? Entonces, cuando ese trombo ocluye totalmente la luz del vaso, se producen, pues, los síndromes coronarios agudos ST elevados. Cuando ese trombo ocluye subtotal, o sea, no totalmente la luz del vaso, como puede presentarse en la angina inestable, se produce, pues, los síndromes coronarios agudos ST no elevado. Entonces, a conclusión, trombo que ocluye totalmente la luz del vaso, síndrome coronario agudo ST elevado. Trombo que ocluye subtotalmente la luz del vaso, síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no? Y toda esta obstrucción produce, pues, elevación de sustancias, ¿no?, como la troponina, mioglobina, ¿no?, la CPK-MB, que son enzimas que se elevan cuando ya hay necrosis muscular por la obstrucción total o subtotal del vaso arterial. Entonces, esta ruptura o erosión de la placa con trombo, con una obstrucción parcial o total del vaso coronario, ¿no? Ustedes ven acá la progresión de la aterosclerosis, ¿no? Comienza a haber angina cuando esta luz del vaso, ¿no?, cuando esta luz del vaso ocluye un 70% ¿no? O sea, esa ateroma que ocluye 70% de la luz del vaso, recién comienza a dar síntomas, ¿no? Comienza a dar síntomas. Hay algunas placas blandas que le llaman que son ricas en lípidos, ¿no?, que aún siendo placas de 40, 30% pueden romperse y producir infarto por la presencia de trombo en la luz del vaso, ¿no?, que lo ocluye total o subtotalmente, ¿no? Y van produciendo, pues, primero la angina estable, la angina inestable, ¿no?, el infarto de miocardio agudo. Estas son descripciones anteriores, antiguas ya, ¿no?, donde este sería un síndrome coronario agudo ST no elevado y un síndrome coronario agudo ST elevado cuando la obstrucción de la luz del vaso es total y cuando acá es subtotal, ¿no? Otra imagen donde vemos la placa, la historia natural de la placa ateromatosa, ¿no? Una arteria normal, una placa ya con estrías grasas, se forma una placa fibrosa, se forma una placa ateromatosa obstructiva, ¿no?, cuando ya tiene un 70% de la luz del vaso comprometido, ya comienza la angina de esfuerzo o la claudicación en la parte vascular periférica. Después de esto ya hasta acá es una angina estable, pero ya comienza cuando la placa se complica, ¿no?, y hay trombo, ¿no? Ustedes vean acá el trombo, el endotelio que se dañó, ¿no?, se rompió el endotelio y comienza la formación del trombo que ocluye parcial o totalmente la luz del vaso para producir los síndromes coronarios agudos ST elevado en caso de obstrucción total y ST no elevado en caso de obstrucción de la luz del vaso subtotal, ¿no? Y todo esto van produciendo, pues, la angina inestable,
el infarto agudo de miocardio, ¿no? Puede ser una muerte súbita, ¿no? El stroke, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Isquemia de miembros inferiores. Todo porque no solamente es a nivel del corazón, ¿no? Estos cambios. Hay también cambios a nivel vascular periférico. Entonces, este es, ¿no? Cómo se forma la placa no ateromatosa que finalmente se va a accidentar y va a dar lugar a la formación del trombo para dar los síndromes coronarios agudos ST elevado y ST no elevado. Entonces la génesis, ¿no?, de la enfermedad aterosclerótica es una respuesta pues inflamatoria de la pared vascular, ¿no?, ante determinadas agresiones o estímulos. O sea, esa placa ya inflamada, ¿no?, esa placa complicada, inflamada, puede romperse, ¿no?, y dar estos síndromes coronarios agudos ante determinadas agresiones o estímulos, ¿no? Por ejemplo, una hipertensión arterial, una dislipidemia descompensada, diabetes mellitus, ¿no? Todos los factores de riesgo, ¿no? Tabaco, obesidad, homocisteína y las infecciones actuarían también como estímulos proinflamatorios capaces pues, de lesionar el funcionamiento de la pared vascular. O sea, ¿no? Todos estos cuadros están relacionados pues, a un cuadro inflamatorio de la placa, ¿no?, el endotelio, que la rompe, ¿no?, por la turbulencia que produce esta y forma el coágulo, ¿no? El reclutamiento de las células inflamatorias, la proliferación pues, de células musculares lisas y la acumulación del colesterol determinan pues, el crecimiento de esta placa aterosclerótica. Las placas responsables del síndrome coronario agudo presentan pues alta actividad inflamatoria local, ¿no? Son placas con fisuras, erosiones en su superficie, ¿no?, que forman pues trombos intracoronarios con una vasoreactividad aumentada. O sea, aparte de la obstrucción hay vasoespasmo, ¿no?, que empeora el cuadro del paciente. La epidemiología, ¿no?, está asociado al síndrome coronario agudo, está asociado a alta mortalidad a los 30 días, entre 5 a 6% y 7 a 8%. Esto fue un estudio en Europa, ¿no?, en el 2004, 2008 respectivamente. Hubo un registro peruano, ¿no?, pacientes con infarto agudo de miocardio, ¿no?, Renima 1 y Renima 2, con una mortalidad intrahospitalaria luego de un infarto de miocardio de 7.4%, en el 2008 y de 4.9% en el 2013, ¿no? Ya ahí entran a tallar otros tipos ya de tratamiento. Entonces, el síndrome coronario agudo ST elevado y ST no elevado, ¿no? Hemos dicho ST elevado cuando la obstrucción del vaso es total y ST no elevado cuando la obstrucción del vaso es subtotal, produce cambios eléctricos, ¿no? Este es un trazado, una imagen de un complejo electrocardiográfico, ¿no?, con el QRS, el segmento ST, que es este de acá, que viene a ser el inicio de la repolarización ventricular, la onda T, que es la repolarización ventricular, ¿no? Entonces, en esta zona de repolarización, ¿no?, del inicio de la repolarización ventricular y de la repolarización ventricular completa, va a dar lugar cambios cuando hay isquemia, ¿no? Entonces, esta isquemia, ¿qué nos produce? Nos produce, pues, cambios en el segmento ST y cambios en la onda T. Cuando nosotros hablamos de un infarto de miocardio agudo o síndrome coronario agudo ST elevado, se refiere pues a este electrocardiograma, ¿no? Este electrocardiograma con un infarto de miocardio agudo ST elevado, ¿no? Ustedes saben que la línea isoeléctrica es esto, ¿no? Esa es la línea isoeléctrica, la línea cero que le dicen. Por arriba es positivo y por abajo es negativo. Entonces, acá elevado cuando se va hacia el lado positivo y cuando se va hacia el lado negativo, ST no elevado. Entonces, en el ST elevado ustedes van a encontrar un segmento, pues, ST, o sea, en el inicio de la repolarización alterado, produciendo este tipo de imagen en el electrocardiograma, ¿no? Produciendo una lesión, ¿no? Esto es una lesión ya subepicárdica. Este de acá es la imagen que se presenta en un síndrome coronario agudo, ST no elevado porque no se va hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, pero se va hacia abajo, se hace negativo, ¿no? El ST, que es el inicio de la repolarización, se altera yéndose hacia el lado negativo, ¿no? Entonces, este es el que se llama ST no elevado, ¿no? Y cuando haya la presencia de una onda Q, ustedes ven acá que la onda Q es chiquita, ¿no? Pero cuando esta Q
crece, ¿no? O sea, después de un cuadro coronario, durante un cuadro coronario hay presencia de onda Q, va a dar una onda Q patológica que le llamamos, ¿no? Una onda Q empastada, ancha, que es un tercio o más de la onda R, ¿no? En cuanto a tamaño, es un tercio o más de la onda R. Esto ya es un signo de necrosis, ¿no? Ya hay necrosis en el electrocardiograma, ¿no? Hablando electrocardiográficamente, ¿no? Entonces, esta onda Q, ¿no? Que es ancha, empastada, y un tercio o más de la onda R, ¿no? De la onda R. Entonces, estos son los cambios que ustedes van a ver en el electrocardiograma, en estos síndromes coronarios agudos. Entonces, los factores de riesgo asociados pues al tabaquismo, ¿no? El tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, ¿no? La edad en los hombres mayores de 45 años, ¿no? Y mujeres en mayores de 55 años, ¿no? Y factores hereditarios también que son muy importantes. Hay gente joven que llega a la consulta o a la emergencia con cuadros coronarios y que tienen pues antecedentes familiares, ¿no? Padres, abuelos, hermanos que sufren pues tienen enfermedad coronaria crónica, ¿no? Como es una enfermedad familiar, ¿no? Entonces, este es un electrocardiograma normal. Ustedes ven que todos los ST están en la línea isoeléctrica, ¿no? En la línea cero, todos estos es un trazado electrocardiográfico normal, ¿no? Todos los segmentos, sobre todo lo que uno va a ver es este segmento, ¿no? El segmento ST que se mantiene isoeléctrico. No hay cambios, ni elevación, ni se hace negativo también. Entonces los cambios en el segmento ST, ¿no? Se traduce como un desnivel pues del segmento ST hacia abajo y infradesnivel en el caso denominado de la lesión subendocárdica, o hacia arriba, supradesnivel, ¿no? En el caso de la lesión subepicárdica, ¿no? Más adelante vamos a ver la ubicación en imágenes. La primera representa pues un grado más leve, ¿no? Cuando es un infradesnivel, es el ST no elevado, ¿no? Representa un grado más leve que la segunda, que habitualmente responde a una obstrucción total del flujo. O sea, este ST con infradesnivel responde a una obstrucción suboclusiva y esta lesión subendocardia con supradesnivel responde a una lesión oclusiva total de la luz del vaso, ¿no? Acá comienza la isquemia, ¿no? En el endocardio, que es el endocardio, ¿no? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿no? Septum intraventricular, ¿no? Acá en el endocardio comienza la isquemia y estos cambios que se producen por una obstrucción subtotal de la arteria coronaria, dependiendo de la cara, ¿no? También va a dar lugar a este desnivel negativo del segmento ST, un desnivel negativo del segmento ST. Y a estos son los que se les llaman, pues, infarto miocardio agudo ST no elevado. Cuando esta obstrucción, que en un inicio puede ser subtotal, puede llegar también a ser total. Entonces, cuando se hace total, ya la isquemia continúa hacia el epicardio, ¿no? Hacia el epicardio, produciendo pues los llamados pues síndromes coronarios agudos ST elevado, ¿no? Entonces, cuando es solamente en el endocardio, síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no? Y cuando agarra toda la masa ventricular, ¿no? Endocardio y epicardio, por obstrucción total de la arteria, dan los síndromes coronarios agudos ST elevados. Estos son los cambios que hemos visto ya en la diapositiva anterior. Por ejemplo, este es un trazado electrocardiográfico. Ustedes ven acá el electrocardiograma, ¿no? Un electrocardiograma normal, ¿no? Sin cambios en el segmento ST, y acá ustedes van a ver un electrocardiograma ya con cambios en el segmento ST, ¿no? Esta es una lesión subendocárdica, o sea que se inicia acá, ¿no? Y va a producir este tipo de cambios electrocardiográficos, ¿no? Por ejemplo, acá agarra pues
la cara más que todo anterolateral, ¿no? Porque agarra B3, B4, B5, B6, ¿no? Agarra esas caras y produce pues los cambios en el área respectiva, ¿no? En la región anteroapical. Esto probablemente sea una circunfleja importante, ¿no? Es la que va a irrigar la cara lateral del ventrículo. Esta lesión subepicárdica, ¿no? Donde ya se obstruyó la luz del vaso, ¿no? O sea, ya llegó hasta el epicardio, ¿no? La necrosis, y se presentan ustedes después esta onda Q. Este es un signo de necrosis ya, ¿no? Hay necrosis, muerte del tejido, ¿no? Donde la onda Q es ancha, empastada y mayor que la onda R, ¿no? Este es un infarto, pues, anteroseptal, ¿no? Anteroseptal porque agarra también hasta B3, ¿no? Hasta B3. Cuando es un B1, B2 es anterior, ¿no? Y cuando agarra B3, ¿no? Es un infarto anterosectal porque agarra el septum también, ¿no? Entonces, estos son los cambios y ustedes ven el ST elevado, ¿no? Un ST elevado. Pero ya este es un infarto de varias horas de evolución, ¿no? Que todavía no revierte ese ST, después ahí van revirtiendo hasta que se hace inclusive una onda T negativa. Entonces ustedes ven acá cómo ubicamos, ¿no? Uno, la derivación D1 y D2, ¿no? 1 y ABL nos van a estudiar la cara lateral, ¿no? D2, D3, ¿no? Y ABF nos estudian pues la cara inferior o diafragmática, ¿no? B1, B2, ¿no? La cara anterior, y si se agrega B3, B4, la cara anteroseptal, ¿no? B5 y B6, como le digo, es la cara lateral baja, y 1 y ABL la cara lateral alta. Cuando es una arteria que toma la región anteroseptal, se refiere, pues, es la arteria descendente anterior la que irriga esa zona. O sea, uno dice, es una descendente anterior, y vaya con esa idea de que hay algo a la sala de cateterismo, va con una idea de que la arteria descendente anterior es obstruida. Cuando es lateral baja, ¿no? Cuando es lateral baja, B5, B6, es la circunfleja y la coronaria derecha que pueden estar ocluidas, ¿no? Cuando agarra B5 y B6. Y cuando agarra, pues, la cara lateral alta, que es 1 y ABL, son la arteria circunfleja y los ramos diagonales. O sea, puede haber compromiso de la arteria circunfleja y parte de la arteria descendente anterior también, ¿no? Con obstrucción de los ramos diagonales. Y la cara diafragmática, que es la que irriga la coronaria derecha, ¿no? La coronaria derecha de 2, de 3 y ABF, ¿no? Entonces, nosotros con el electrocardiograma podemos decir qué cara está probablemente, o qué arteria está tomada, ¿no? O sea, sabemos la cara y sabemos más o menos qué arteria está tomada, y vamos, como le digo, ya preparados para el tratamiento de la respectiva arteria, ¿no? Los tipos de lesiones, ¿no? Hay lesiones, pues, estenóticas y no estenóticas. Estenóticas, cuando hay, pues, placas, pues, que tienen remodelación negativa, ¿no? Con remodelación negativa va a ocluir la luz del vaso, ¿no? Son pocas, son fibróticas, son placas gruesas, de menor ampliación, ¿no? Compensatoria, ¿no? La placa teromatosa se va hacia la luz. Estos son los pacientes, pues, que hacen angina estable, ¿no? Los síndromes coronarios crónicos, pero que cuando se complican pueden dar un síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no? Y presentan este tipo de cambios, ¿no? El ST negativo, ¿no? Angina, prueba de esfuerzo positiva, defecto de perfusión. Todos estos cuadros producen los cambios en este electrocardiograma. Cuando tiene una remodelación positiva, o sea, hacia afuera de la luz del vaso, ¿no? El problema acá es la placa teromatosa, ¿no? La placa teromatosa que se accidenta, se rompe,
¿no? Y produce la formación de trombo. Acá la placa se rompió y produjo la formación del trombo, obstruyendo totalmente la luz del vaso, ¿no? Es una placa pues con abundantes lípidos, ¿no? Con un endotelio muy delgado que se rompe fácilmente, ¿no? Y que da lugar, cuando está obstruida la luz del vaso, a los cambios electrocardiográficos de síndrome coronario agudo de ST elevado. Entonces los síntomas que nos van a presentar este cuadro de coronario ST elevado, ¿no? Es el dolor retroesternal, ¿no? De inicio gradual, de intensidad variable, de duración mayor de 30 minutos, ¿no? Se irradia al cuello, mandíbula, hombro izquierdo, parte interna del brazo, que lo hemos visto ayer, ¿no? Lo que varía en cuanto al síntoma del síndrome coronario crónico, pues, es la intensidad, ¿no? La duración, ¿no? Y los cambios que producen esto dan lugar pues a cuadros de dificultad respiratoria, cuando haya una insuficiencia ventricular izquierda, sudoración, ¿no? Diaforesis, cuando la presión comienza a caer, náuseas y vómitos por el dolor. Puede haber síncope o síncope, ¿no? Confusión aguda. Puede haber accidente cerebrovascular, pues se desprenden trombos que pueden ir al cerebro. Debilidad intensa, ¿no? Estos son los síntomas más frecuentes de un síndrome coronario agudo ST elevado, donde es importante ver las características, pues, del dolor torácico con el cual viene el paciente a la emergencia, ¿no? Porque esto es un cuadro de emergencia. Los signos, ¿no? del síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? Ansiedad, hay taquicardia, hay un estado adrenérgico alto o por insuficiencia ya ventricular izquierda, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Puede haber bradicardia si hay activación parasimpática o compromiso también del sistema de conducción, ¿no? En caso de una coronaria derecha puede puede producir esto. La hipotensión leve, frecuente, ¿no? Hipertensión en estado adrenérgico. Puede haber un cuarto ruido por aumento ya de la presión media de la aurícula izquierda, o un tercer ruido si aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, ¿no? En caso de insuficiencia cardíaca. Y el soplo sistólico, si hay pues una insuficiencia valvular mitral o comunicación interventricular producida por el mismo cuadro por infarto de miocardio agudo ST elevado, ¿no? Como les decía ayer, el plano subvalvular que está formado por las cuerdas tendíneas y el músculo papilar pueden romperse, ¿no? Puede necrosarse el músculo papilar, romper las cuerdas tendíneas y producir una insuficiencia valvular mitral aguda, ¿no? O un paciente pues con infarto anteroseptal, ¿no? Donde hay necrosis del septum interventricular que se rompe y produce un CIV, una comunicación interventricular. Los detectores crepitantes, pues si hay insuficiencia cardíaca, si hay insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Son los signos que nosotros vamos a encontrar con un paciente que llega con un cuadro coronario agudo. Entonces, la isquemia miocárdica, pues, se identifica por los antecedentes del paciente y el electrocardiograma, ¿no? Los antecedentes, o sea, por los factores de riesgo, los factores familiares, ¿no? Los síntomas de dolor pueden estar referidos a la región precordial, ¿no? Ya hemos visto la imagen, ¿no? El dolor precordial, o sea, retroesternal, puede irradiarse a la extremidad superior, más frecuente al lado izquierdo, al cuello, a la mandíbula, ¿no? Puede haber malestar epigástrico cuando hay un cuadro, un infarto diafragmático, puede dar un infarto inferior, puede dar malestar epigástrico, ¿no? Como si fuera un problema digestivo, y es un cuadro coronario agudo, ¿no? Que se puede presentar durante el ejercicio o en reposo a los equivalentes isquémicos de fatiga y disnea, ¿no? La tríada clásica entonces de este cuadro clínico de infarto agudo miocárdico es el dolor, las características de dolor, ¿no? Opresión retroesternal, ¿no? Con irradiación a cuello, mandíbula, extremidad superior, ¿no? El electrocardiograma patológico, ¿no? Con compromiso a nivel del segmento ST, que puede ser elevado, ¿no? En caso de infarto miocardio agudo ST elevado, con obstrucción total,
o no elevado en caso de obstrucción subtotal, ¿no? Y el aumento de las enzimas, ¿no? O la caída, aumento o caída de las enzimas, en este caso la troponina, ¿no? Son enzimas cardíacas. Entonces, hay una cuarta definición universal de infarto de miocardio agudo, que fue dado pues en un consenso de expertos de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2019, ¿no? Que incorpora la nueva clasificación del infarto agudo de miocardio, así como su diagnóstico, ¿no? En diversas situaciones clínicas con utilidad práctica, ¿no? Pues acá esta cuarta definición ya incorpora los biomarcadores, ¿no? Cardíacos más sensibles, ¿no? Que han ido ya, estos han ido redefiniendo a lo largo de los años el infarto agudo de miocardio, bueno, basado pues en el enfoque bioquímico y clínico, ¿no? Mediante la elevación de enzimas cardíacas, ¿no? Troponina, mioglobina, ¿no? Y el cuadro clínico, ¿no? Y el cuadro clínico. Sobre todo el cuadro, ustedes saben, en la semiología el cuadro clínico es el que manda, ¿no? Y secundariamente a los exámenes auxiliares. Entonces, la evidencia pues de daño miocárdico con presencia pues de necrosis en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica, para iniciar, es importante saberlas para iniciar una estrategia de tratamiento, ¿no? Entonces se designa como pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, ¿no? A los que sufren dolor torácico persistente, ¿no? U otros síntomas que indiquen isquemia y elevación del segmento ST, ¿no? En al menos dos derivaciones, contiguas, ¿no? Por ejemplo, 1-ABL, 2, derivación D2-D3, ¿no? D2-ABF, mientras que si no hay elevación del segmento ST, se le designa, pues, ¿no? O sea, si no, el ST no se hace positivo, ¿no? Si no hay elevación del segmento ST, pero hay desnivel, ¿no? Negativo de ese ST, se le designa pues como pacientes con infarto de miocardio agudo sin ST elevado, ¿no? Para el que se ha publicado pues recientemente una guía específica, ¿no? Para el tratamiento, todo eso, ¿no? En algunos pacientes ya con infarto agudo de miocardio aparecen las ondas Q, que son signos ya de necrosis, ¿no? Como les he dicho, las ondas Q patológicas, ¿no? Entonces, esos eran llamados los infartos de miocardio agudo con onda cubia, ¿no? O sea, ya hay necrosis instalada. Eso ya no va a revertir. Pero muchos casos, porque la necrosis es muerte celular, entonces no va a revertir. Muchos casos, esto no ocurre pues en el infarto agudo de miocardio sin onda Q, ¿no? O sea, si no hay onda Q, hay solamente cambios en el segmento ST, son pacientes que si uno trata en forma rápida, ¿no? Desobstruye la arteria mediante los procedimientos percutanos que se hacen ahora mediante una angioplastía coronaria, estos cambios pues no se presentan, ¿no? El ST vuelve a ser isoeléctrico, ¿no? Tanto en el ST elevado como en el ST no elevado, si se actúa rápido, y no va a haber la presencia de onda Q. La presencia de onda Q cuando ya la molestia es muy prolongada y ya hay necrosis severa del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, los mecanismos pues, de daño miocárdico, tenemos pues la oclusión coronaria, ¿no? El desequilibrio entre el aporte y la demanda, y otras causas pues, que pueden ser de origen cardíaco o de origen sistémico, ¿no? Cuando es una oclusión coronaria es por ruptura de una placa pues, ateromatosa con trombosis, ¿no? Cuando hay una perfusión reducida, puede haber espasmo coronario, disfunción microvascular, embolia coronaria, disección de la arteria coronaria, bradiarritmia sostenida, ¿no? Hipotensión, shock, insuficiencia respiratoria, anemia grave. Son cuadros que pueden producir una perfusión reducida, ¿no? El aumento de demanda de oxígeno en caso pues, de taquicardia sostenida, hipertensión severa, grave, con o sin hipertrofia miocárdica, ¿no? Hay un aumento de demanda de oxígeno, ¿no? Y entre las otras causas tenemos, pues, de origen cardíaco, una insuficiencia cardíaca, ¿no?
una miocardiopatía, una miocarditis, el síndrome de Takotsubo que les decía, ¿no? Que se produce por un espasmo prolongado y que llegan a ser síndromes coronarios agudos de ST elevado, inclusive hacen necrosis también, ¿no? Cuando hay necrosis ya la función contráctil no se recupera, ¿no? Las técnicas de revascularización también, ¿no? A veces nosotros procedemos a hacer procedimientos percutáneos, ¿no? La angioplastía, y se complican, ¿no? Se forman trombos, se cierra la arteria y puede dar lugar también a los síndromes coronarios, ¿no? La ablación por catéter también, ¿no? Hacen pues los electrofisiólogos, la contusión cardíaca, ¿no? Traumatismo, ¿no? Y la desfibrilación eléctrica también nos da elevaciones de las enzimas cardíacas, ¿no? Una descarga eléctrica da lugar a elevación de las enzimas cardíacas. De origen sistémico, la sepsis, ¿no? La enfermedad renal crónica, accidentes cerebrovasculares, hemorragia subarachnoidea, embolia pulmonar, ¿no? De amiloidosis, sarcoidosis, ejercicios extenuantes. Y en todos los mecanismos pues, de daño miocárdico y que nos pueden producir pues, cambios electrocardiográficos y enzimáticos, ¿no? Este es el infarto de miocardio agudo tipo 1, es cuando es por la ruptura de una placa inestable, ¿no? Y trombosis coronaria, ¿no? Esto fue elaborado pues en el 2019, ¿no? En el artículo europeo, en la revista europea del Journal. Hay una ruptura, acá ustedes ven el endotelio, ¿no? El ateroma, y el endotelio se rompió y produjo la formación pues de coágulo, ¿no? Un coágulo oclusivo, ¿no? O sea, una oclusión total, lo que nos va a dar un infarto de miocardio agudo ST elevado, ¿no? Un infarto de miocardio agudo ST elevado. Y la ruptura o erosión de la placa con trombo no oclusivo, ¿no? Ustedes ven que se rompió acá la placa, se formó el trombo, pero no ocluyó totalmente la luz del bajo, permitió el pase de sangre a la parte distal, a la oclusión. Esto se presenta, este tipo de placa nos dan pues los síndromes coronarios agudos, ST no elevados, ¿no? ST no elevados. Ustedes ven acá oclusión total y acá la oclusión es subtotal, ¿no? Porque todavía hay flujo distal a la lesión. En el infarto de miocardio agudo tipo 2, ¿no? Por un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Es más frecuente en las mujeres y tiene tendencia a mayor mortalidad que el tipo 1, ¿no? Debido a morbilidades asociadas que son los factores causales, ¿no? El desequilibrio entre el aporte y la demanda, una perfusión reducida por espasmo coronario, ¿no? Esa enfermedad de Takotsubo es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? En lo poco que yo he visto ahí en la sala, la mayoría de pacientes con Takotsubo son mujeres. La embolia coronaria, ¿no? Disección de la arteria coronaria, ¿no? Esto también es frecuente en mujeres, la disección de la arteria coronaria, ¿no? Bradiarritmia sostenida, hipotensión en shock, insuficiencia respiratoria, anemia grave también da lugar a un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Por eso es importante ver en estos pacientes también un perfil hematológico, ¿no? El aumento de la demanda de oxígeno, en caso pues de taquicardia sostenida, ¿no? Taquiarritmias sostenidas, hipertensión severa, ¿no? Con o sin hipertrofia miocárdica, ¿no? Producen pues infarto de miocardio tipo 2, ¿no? Por desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Y acá están las causales, ¿no? Una lesión suboclusiva, o sea, acá no hay trombo, ¿no? Hay un desequilibrio por esa lesión suboclusiva entre la oferta y la demanda, o sea, cuando uno corre, aumenta la velocidad, hay necesidad de mayor oxígeno por aumento de la frecuencia cardíaca. El vasoespasmo coronario, ¿no? Lo que pasa en el Takotsubo o en la angina de Pacemaker, ¿no? La disección no aterosclerótica, ¿no? O sea, miren ustedes acá, el endotelio se disecó, se rompió y hay presencia de un hematoma dentro de su endotelial que produce disminución de la luz del vaso, ¿no? Y un desequilibrio, pues, puro entre la oferta y la demanda, ejercicios extenuantes
que pueden dar lugar a esto y producir pues elevación de enzimas, cambios electrocardiográficos con infarto agudo de miocardio. ¿No? Los criterios para infarto agudo de miocardio tipo 2, ¿no? Aparte pues de la detección de aumento de troponina, ¿no? Que refiere pues la evidencia de desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y que no está pues relacionado con aterotrombosis aguda, más al menos uno de los siguientes hallazgos, ¿no? Síntomas agudos de isquemia miocárdica, ¿no? Para hablar de criterio de infarto agudo tipo 2, nuevos cambios del electrocardiograma, presencia de ondas Q patológicas, ¿no? Estudios por imágenes, ¿no? Pérdida de nuevo miocardio viable, ¿no? O nuevas alteraciones en la motilidad regional, en el ecocardiograma, ¿no? De la pared, siguiendo un patrón compatible con una miocardiopatía isquémica. El infarto de miocardio tipo 3, ¿no? Se trata pues ya de pacientes que presentan síntomas de infarto agudo de miocardio con cambios en el electrocardiograma o fibrilación ventricular, ¿no? Y fallecen antes de que se produzcan alteraciones inclusive de las troponinas, de las enzimas, porque son pacientes pues con muerte súbita, ¿no? Son pacientes que tuvieron lesión de tronco de la coronaria izquierda, ¿no? O una arteria descendente anterior proximal, ¿no? Que producen arritmias ventriculares, ¿no? Tipo taquicardia ventricular y que finalmente llegan a la fibrilación ventricular y muerte, ¿no? La fibrilación ventricular es considerada como un paro cardíaco, ¿no? En estos casos, pues, la necropsia, ¿no? No puede mostrar una obstrucción coronaria total, ¿no? Como lo decía, ¿no? Por accidente de placa o trombo, ¿no? Y se reclasifica como infarto de miocardio agudo tipo 1 si es que encontramos este tipo de cambios, ¿no? En la necropsia, ¿no? En la necropsia. También hay criterios de infarto de miocardio relacionados a procedimientos de revascularización, ¿no? Ya sea revascularización percutánea, revascularización quirúrgica, ¿no? También se puede producir infarto de miocardio, ¿no? Agudo, donde la referencia con valores basales normales, hay un aumento pues de la troponina mayor del 20% del valor basal cuando está por encima del percentilo 99, ¿no? Pero se encontraba estable o disminuyendo, ¿no? O sea, pacientes pues que, por ejemplo, tenían, vamos a ponerle una cifra 1 de troponina, ¿no? Sin ser algo agudo se le trata, ¿no? Y se le pone, por ejemplo, un bypass, se le pone un stent, uno le hace un control de troponina y se eleva. Y si se eleva por más del 20% del control basal, vamos a decir que es un criterio de hablar de infarto de miocardio relacionado a procedimientos de revascularización, ¿no? Hay los criterios para el infarto agudo de miocardio tipo 4, ya acá igual, ¿no? La troponina hay un aumento del 20% al respecto al basal, ¿no? Pero siempre debe ser al menos 5 veces el percentil 99 y se debe acompañar pues, por al menos uno de los siguientes elementos, ¿no? Aparte de la troponina elevada, cambios en el electrocardiográfico, presencia de ondas Q patológicas, ¿no? O sea, acá ya hay presencia de ondas Q en infarto de miocardio tipo 4, ¿no? Estudios por imágenes, ¿no? Pérdida de nuevo miocardio viable, ¿no? O nuevas alteraciones en la motilidad regional, ¿no? De la pared siguiendo un comportamiento consistente con una miocardiopatía isquémica. Presencia en la coronariografía de alteración importante del flujo en la coronaria tratada, ¿no? Que puede ser por disección, puede ser por trombosis, por alteración del flujo colateral. Cuando el infarto agudo de miocardio está asociado a la trombosis, el stent es infarto de miocardio tipo 4B, ¿no? Tipo 4. Es importante registrar el tiempo transcurrido entre la angioplastía intraluminal coronaria, ¿no? Y el infarto agudo de miocardio. Al respecto, se sugieren las siguientes categorías. Aguda cuando es durante las primeras 24 horas después del tratamiento. Subaguda,
mayor de 24 horas o a 30 días, ¿no? Tardía, mayor de 30 días a un año, y muy tardía, mayor de un año, ¿no? Son categorías que nos describen la agudez del tema, ¿no? Y el infarto agudo tipo 5 está asociado a la cirugía de revascularización, ¿no? Donde esta puede ocurrir pues dentro de las 48 horas de finalizado el procedimiento quirúrgico, ¿no? Son pacientes que hacen cambios electrocardiográficos y una mayor elevación de enzima, inclusive el cuadro clínico. Los criterios del tipo 5, aparte del aumento de las troponinas, ¿no? Que debe ser por lo menos mayor 10 veces el percentilo 99, se debe acompañar al menos de uno de los siguientes elementos. Presencia de ondas Q patológicas, o sea, ya en infarto tipo 5 ya hay ondas Q patológicas, la coronaria muestra pues una oclusión de un puente vascular utilizado o la presencia de oclusión de una nueva arteria, ¿no? Estudio por imágenes de alteraciones de la motilidad regional, ¿no? De la pared siguiendo un comportamiento compatible con miocardiopatía isquémica. La presencia de ondas Q aisladas reúne pues criterios de infarto miocardio tipo 5 si los valores de troponina están aumentados, pero menos de 10 veces el percentil 99. Son los exámenes que nosotros, lo mínimo que podemos pedir en un caso de emergencia, ¿no? Un electrocardiograma, marcadores bioquímicos, troponina, CPK-MB, hemograma, ¿no? La bioquímica básica, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, ¿no? Un perfil de coagulación, una radiografía de tórax. Son los exámenes mínimos que nosotros debemos pedir en un caso de sospecha de infarto de miocardio agudo de ST elevado. Hay dolores torácicos y elevaciones del segmento ST que no son coronarios, ¿no? Son diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de dolor torácico, la disección de la aorta, pericarditis aguda, dolor esofágico, ¿no? Problemas biliares, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, ¿no? Puede ser muscular o neuropático, la hiperventilación psicológica, ¿no? Y en caso de elevación del ST hay variantes normales, ¿no? Electrocardiogramas con variantes que son normales sin necesidad de que tenga obstrucción coronaria, repolarización precoz, ¿no? Pericarditis aguda, hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo de rama izquierda, hipercalcemia y postcardiovasión eléctrica, ¿no? Son cambios que no son de infarto de miocardio agudo. La actitud terapéutica, esto lo van a ver probablemente mejor en medicina 1, ¿no? Es simultáneamente al riesgo de historia clínica dirigida, monitorización y desfibrilación, el electrocardiograma en los primeros 5 o 10 minutos que llega el paciente a la emergencia, pulso, oximetría, vía periférica, radiografía de tórax e ingreso a la unidad coronaria, si se diagnostica este síndrome coronario agudo ST elevado, para decidir qué es lo que se va a hacer. La medicación básica, oxígeno, aspirina, ¿no? Heparina, clopidogrel, nitroglicerina y el alivio del dolor, ¿no? Con morfina. Y el tratamiento de reperfusión es importante, ¿no? Estos pacientes, si hay una sala de hemodinámica, tienen que, y se diagnostica un infarto miocardio agudo ST elevado, tienen que ir ya a sala de hemodinámica en menos de una hora. O sea, se diagnostica y estos pacientes, si el hospital tiene esa sala de hemodinámica, van para su revascularización percutánea, ¿no? O sea, en menos de una hora esa arteria tiene que volver a reperfundirse, ¿no? Tiene que volver a reproducir. O sea, se hace una angioplastía, que más adelante vamos a ver una imagen para que tengan una idea, que algunos deben haber visto. Y si no hay sala hemodinámica, ¿qué hacemos? Trombolisis, ¿no? Si está contraindicada, ¿no? El traslado a un centro donde se realiza pues una angioplastía percutánea coronaria, ¿no? Si se realiza trombolisis y no es exitosa, también va pues a la sala de hemodinámica, ¿no? Entonces, si hay trombolisis que no son exitosas, ¿por qué? Porque una trombolisis es exitosa cuando disminuye el segmento ST, disminuye el dolor, ¿no? Hay presencia de arritmias esporádicas, ¿no? Significa que ha habido repercusión, pero si no hay ninguno de estos casos, no hay ninguno de estos signos, el paciente sigue con dolor, el ST se mantiene elevado,
la trombolisis no fue exitosa, por lo tanto tiene que ser trasladado lo más pronto posible a un hospital donde haya pues el servicio de cardiología intervencionista. Estos son los cambios electrocardiográficos que ustedes van a ver, un ST elevado, 1 ABL, cara lateral alta, ¿no? Y también cambios pues acá en B5, B6, cara lateral baja, ¿no? Entonces, este pues probablemente es una circunfleja, ¿no? Una circunfleja que son las que irían pues la cara lateral. Esta es la angioplastía que nosotros tenemos. Pasamos una guía, o sea, entramos, llegamos canalizamos la coronaria, ¿no? Pasamos una guía, pasamos la obstrucción, después de pasar la obstrucción la guía se pasa a través de ella un balón que insuflamos para poder reperfundir, ¿no? Luego, después de haber hecho la angioplastía primero, o sea, que es la angioplastía sin implante de stent, luego inmediatamente se pone pues el stent, que ahora vienen con drogas que evitan la hiperplasia y la reobstrucción de la arteria en su evolución. Esta es una imagen con una lesión severa de coronaria derecha, ¿no? Acá se le está tratando ya se baloneó y acá se está implantando el stent, ¿no? La prótesis intravascular, y miren ustedes cómo quedó, ¿no? Esto es lo que se hace en un paciente pues, con infarto de miocardio agudo, ST elevado, que hay que reperfundir rápidamente, ¿no? Entonces estos pacientes son tratados de esta forma, ¿no? Los ST no elevados, como le digo, cuando los ST no elevados, si el paciente llega con dolor torácico, uno le da tratamiento, ¿no? Lo hepariniza, le da vasodilatadores, ¿no? Lo antiagrega y pasa la molestia y ST comienza a, disminuir la parte negativa, entonces estos pacientes pueden entrar a sala después de unas 24 o 48 horas, siempre y cuando el cuadro clínico pase y el electrocardiograma mejore, ¿no? Cuando ese ST elevado sí tiene que ir a sala, inmediatamente, lo más pronto posible, porque esta es una oclusión subtotal y esta es una oclusión total, ¿no? Así se presentan los pacientes, tienen que ir a sala para el tratamiento con angioplasia. Y si no hay sala de hemodinámica donde fue, la trombolisis. Este es el síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no? En el síndrome coronario agudo ST no elevado, la presencia de dolor opresivo en la región centro torácica con irradiación característica, ¿no? Hombros, brazos, cuello, mandíbula, nos hace sospechar de la presencia de un síndrome coronario agudo, ¿no? También puede debutar con otros síntomas, este síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no? Como disnea de esfuerzo, de reciente aparición, síntomas digestivos, dolor torácico pleurítico o síncope, ¿no? Estos síntomas pueden empeorar con el esfuerzo, ¿no? Y que se alivien con la administración de nitritos, ¿no? Estos pueden ser dados, por ejemplo, por una angina inestable, ¿no? Donde se produjo un accidente de placa, pero con obstrucción, pues, de subtotal de la arteria, ¿no? Entonces, la aparición de alteración del segmento ST o de la onda T durante los síntomas y su normalización tras desaparecer los síntomas es diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Por eso le decía, ¿no? Estos pacientes que tienen ST no elevado, se les da tratamiento y si pasan los síntomas, continúan con tratamiento. Una vez que se estabilizan, van a sala de hemodinámica, ¿no? Un electrocardiograma completamente normal, con dolor torácico, no excluye la posibilidad de un síndrome coronario agudo sin ST elevado, ¿no? O sea, lo que manda para el diagnóstico es el cuadro clínico del paciente. El electrocardiograma y las enzimas son solamente ayudas diagnósticas, ¿no? Por lo tanto, si el dolor es característico por ejemplo, el electrocardiograma es normal, hay que repetir eso a los 10, 15 minutos y probablemente ya se encuentren anormales. Entonces, lo que manda es el cuadro clínico del paciente.
¿no? En pacientes pues con antecedentes de cardiopatía isquémica conocida, no hay bloqueo de rama, hipertrofia ventricular izquierda, o con marcapasos pueden haber alteraciones del segmento de ST y de la onda T con un electrocardiograma basal, no relacionadas a la sintomatología actual, ¿no? O sea, esto es lo que van a encontrar ustedes, ¿no? El ST negativo, ¿no? Miren ustedes, el ST negativo está por debajo de la línea isoeléctrica, este está en cara 2, 3, ABF, ¿no? Que es la cara inferior, y también tienen B5, B6, entonces es un infarto de miocardio inferolateral, ¿no? Inferolateral. Lo que quiere decir que probablemente estos cambios son producidos por una coronaria izquierda dominante, ¿no? La dominancia la da el ramo descendente posterior, ¿no? La coronaria derecha, ese ramo descendente posterior lo da en un 60% y la circunfleja un 40%. Entonces, esto probablemente sea una circunfleja, ¿no? Cambios por obstrucción de la arteria circunfleja, una obstrucción subtotal, ¿no? Estas son obstrucciones subtotales. El diagnóstico pues se hace con el cuadro clínico, ¿no? Característico, ¿no? Lo que va a variar es, ¿cómo se llama? En el trazado, sobre todo electrocardiográfico. De ahí vienen con un cuadro muy similar, ¿no? Ambos, uno los diagnostica ST elevado o ST no elevado mediante el electrocardiograma, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre un coronario agudo ST elevado y un ST no elevado, ¿no? La anamnesis, la valoración inicial, ¿no? Característica, localización, factores precipitantes o atenuantes de dolor, factores de riesgo cardiovascular clásico, especialmente pues la diabetes mellitus, ¿no? La hipertensión arterial, la dislipidemia, ¿no? La diabetes es una enfermedad que produce mucho daño a las arterias, tanto cardíacas como periféricas. Entonces, cuando hay antecedentes de diabetes hay que hacerle un buen control de esta enfermedad a los pacientes, ¿no? En pacientes jóvenes también que hemos visto, ¿no? Pacientes, porque hay pacientes de 24, 25 años que llegan a la emergencia con infarto de miocardio agudo y uno les pregunta, ¿no? Si consume cocaína, ¿no? Y ellos a veces lo confirman, ¿no? Antecedentes personales y familiares de cardiopatía isquémica, ¿no? Hay que ver todo eso en la anamnesis, ¿no? Los síntomas son los mismos, como le digo, un dolor opresivo, como un peso, tiranteso, quemazón, ¿no? Los pacientes dirán que no es un dolor, ellos dicen, pues, usted les pregunta, ¿y dónde es el dolor? No es dolor, doctor, es una opresión, un peso que tengo en el pecho y se agarran el pecho, ¿no? Si irradia al cuello, mandíbula, hombro, brazo izquierdo, ¿no? Como le digo, lo mismo, la misma característica de un ST elevado, ¿no? Lo que la diferencia pues es el trazado electrocardiográfico y el cuadro clínico, ¿no? En algunos casos, ¿no? Los factores precipitantes, lo mismo que el ST elevado, el ejercicio, el estrés, comidas copiosas, ingesta de comidas frías, exposición al frío, atenuantes, cese de la actividad, ¿no? Nitroglicerina sublingual, ¿no? Decúbito, no suele aliviar, el decúbito no suele aliviar los síntomas. Entonces, estos son pues pacientes pues con característicos de una angina inestable, ¿no? Catalogado como un síndrome coronario agudo, ST no elevado, ¿no? La exploración física, lo mismo, ¿no? Evaluar toda la parte de auscultación cardíaca, la presión, ¿no? Los exámenes auxiliares, ver cómo están su glucosa, su colesterol, ¿no? Ver si hay soplos arteriales que nos puedan decir, porque si hay problema vascular periférico puede haber también problema vascular coronario, ¿no? Semiología de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Con un tercer ruido y un soplo valvular mitral dependiente probablemente de una disfunción del aparato subvalvular, ¿no? El electrocardiograma dice acá, no confiar en los sistemas automáticos, ¿no? Hay electrocardiógrafos que te leen el electrocardiograma, pero cuando el médico ve el mismo trazado sin leer ese informe que te da la máquina es a veces diferente. O sea, no confiarse en esos sistemas automáticos de interpretación, ¿no?
Representa un valor diagnóstico y pronóstico según la magnitud de las alteraciones, el electrocardiograma, ¿no? Realizar análisis dinámico de la repolarización, por lo que se realizan electrocardiogramas seriados, ¿no? Va variando, ¿cómo va variando ese electrocardiograma, ese segmento ST, ¿no? Especialmente si el primero fue normal y durante el dolor, ¿no? Hay que evaluarlo, o sea, no confiarse que si llegó normal ya no es, no. Cuadro clínico manda, cuadro clínico manda. La depresión del segmento ST o transitoria o persistente, ¿no? Inversión de la onda T. La normalidad del electrocardiograma no descarta el origen coronario. Lo que manda es el cuadro clínico, nada más. Los biomarcadores, pues la troponina y la CPK-MB, ahora se agrega la mioglobina, ¿no? Estos son los marcadores bioquímicos que se usan más frecuentes, ¿no? Ustedes ven acá la mioglobina, la CPK-MB, ¿no? La troponina, ¿no? Sus ventajas de estas, ¿no? La mioglobina es sensibilidad alta, la CPK para detectar reinfartos, la troponina mayor sensibilidad y especificidad y utilidad de pronóstica y de selección terapéutica, ¿no? Miren estos marcadores, mioglobina, CPK-MB y troponina, lo que tenemos que pedir cuando pidamos enzimas cardíacas para determinar si es un cuadro coronario agudo, o sea, su infarto miocardio ST elevado o no elevado. Diagnóstico diferencial, dolor torácico no cardiológico, el síndrome aórtico agudo, ¿no? La disección, hipertensión pulmonar, hipertensión pulmonar crónica, de origen respiratorio, digestivo psicógeno, neuromuscular. Dolor cardiológico no isquémico, una miopericarditis, ¿no? Otras causas de descenso del ST, variante normal, fármacos, digital, diuréticos, ¿no? La hipocalcemia, la hipocalemia, podemos decir, bloqueos de rama, prolapso, válvula mitral, post-taquicardia paroxística, ¿no? Otras causas de T plano invertida, la variante normal, hipertrofia ventricular izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Síndrome de preexcitación, ¿no? O sea, de taquicardias, miocarditis, aneurisma del ventrículo izquierdo, prolapso de válvula mitral, taquicardia supraventricular, alteraciones de la leucemia, todos los diagnósticos diferenciales que tenemos, ¿no? Pero lo que manda, como les digo a ustedes, es el cuadro clínico en el caso, pues, de los síndromes coronarios agudos, ST elevado y ST no elevado. La actitud terapéutica es la misma que hemos visto, ¿no? Aliviar el dolor, suplemento de oxígeno, ingreso a la unidad coronaria para que reciba el tratamiento respectivo y decidir lo que se va a hacer en este paciente, ¿no? Con un cuadro coronario agudo ST elevado. Pues estos pacientes, si son ST elevados, pueden esperar recibir su tratamiento médico. Como digo, si el dolor pasa, el electrocardiograma mejora, pueden esperar 24 a 48 horas y después de esas 24 a 48 horas ir a la sala de hemodinámica para ver cuál es la arteria culpable del cuadro por el cual ingresó el paciente. Este ya lo hemos visto. Bueno, muy bien. Este es lo mismo que hemos visto. Esta es la sala de hemodinámica en la cual se trabaja para la reperfusión miocárdica, ¿no? Lo mismo que hemos visto, el implante Stent en las lesiones de las arterias coronarias, ¿no? De la angioplastía y el implante Stent. El tratamiento quirúrgico, o sea, lo que hemos visto anterior, el tratamiento percutáneo, y este es el tratamiento quirúrgico que consiste pues en el implante de puentes, ¿no? Este es un puente mamario, esta es la arteria subclavia, la cual la liberan y lo implantan generalmente en la arteria descendente anterior. Este es el puente que más dura, ¿no? Cuando es bien trabajado, ¿no? Y el puente venoso, ¿no? El bypass, liberan una vena safena, la implantan en la aorta y luego la implantan en la porción distal a la lesión en el vaso culpable, ¿no? Son dos tipos de tratamiento de revascularización, percutáneo y quirúrgico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Paola, ¿alguna pregunta?
¿Aló? ¿Aló? Doctor, creo que Valeria tiene problemas con su micro. Ah, ya. Pero no hay preguntas, ¿no? No, doctor. Muy bien. Muy bien, entonces damos por terminada la clase para que ustedes vayan a la clase que tienen a las 8 de la mañana. ¿Ya? Cuídense, por favor lean y estudien, ¿ya? Hasta la próxima. Gracias por la atención.